Bueno, retornamos a Panorama con el Pueblo. Eh, Hoy, como yo había prometido desde la semana pasada, eh, tenemos dos técnicos especialistas en el tema de la seguridad social y particularmente en la ley 8701 que instauró el desastre que en República Dominicana se le llama seguridad social y que yo, así porque me ha dado la gana, porque lo percibo así, le llamo eh, administradora de robo en salud para las que se dedican a robar en el área de la salud y, a las otras administradora de robo de pensiones para las que se dedican a robar en el área de las pensiones. Bueno, pues tenemos con nosotros a Francisco Tavares y a Matías Bosch. Para me lo hace más bajito, y me lo hace más bajito mejor, porque así me permiten concentrarme, no me roban la concentración. Tenemos a Matías Bosch y a Francisco Tavares, que son dos especialistas en el área de la seguridad social y particularmente en el área de la ley 8701 que establece el sistema de seguridad social en República Dominicana. Ellos han hecho un estudio sobre el impacto de la ley de seguridad social durante todo el año 2024. Y tenemos a Francisco Tavares aquí en persona en nuestros estudios y tenemos por la vía telefónica a Matías Bosch. Quiero darle la bienvenida a ambos. Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Gracias por la invitación y sobre todo hablar de un tema que entendemos es estructural e impacta a millones de dominicanos y dominicanas. Y por eso hicimos este estudio que hemos llamado Radiografía de las AFP y ARS, un análisis económico para el debate de las políticas públicas. Eh, Así, a grosso modo, ¿qué significa, en qué consiste este estudio, Matías?
En el marco, Francisco, en el marco de los ganadores y los perdedores, ¿cuáles fueron los hallazgos, digamos, más resaltantes de esta radiografía que ustedes le hicieron al sistema de seguridad social de República Dominicana? Bueno, fíjese, puntualmente, algo que decía Matías y caracterizaba muy bien de que esta es una ley del embudo, nosotros hemos corroborado precisamente esta condición del sistema de seguridad social en pensiones y en salud de la siguiente manera. Desde el año 2007 hasta el año 2023, este sistema de intermediación en salud y en pensiones privatizado que beneficia a unas empresas oligopólicas, monopólicas del sector salud y pensiones acumularon, es decir, un costo social de más de 170,000 millones de pesos. Fíjense, ese es el costo de la intermediación. Si la República Dominicana hubiese tenido otro sistema, esos recursos que representan beneficios y gastos operacionales y administrativos se sumaran al saldo administrado que hoy supera ya los 1.2 billones de pesos que tienen los trabajadores y trabajadoras dominicanos en la seguridad social, sobre todo en las pensiones. Y esto representa un jugoso negocio para los bancos, para las AFP, porque este es un negocio que está articulado de forma vertical. Es decir, los mismos grupos financieros tienen bancos, tienen AFP, tienen seguros de vehículos, tienen seguro de salud, tienen AFP y tienen fondos de inversión. O sea que en cualquier dimensión del sistema financiero nacional, estos grupos rentabilizan sus operaciones partiendo de recursos públicos de la seguridad social, sobre todo de las pensiones. ¿Y qué tenemos? Tenemos un sistema que no va a garantizar siquiera una pensión digna para los dominicanos y dominicanas. En tal sentido, este estudio ha presentado los beneficios de las AFP que superaron el 5,000 millones en este 2023, superando el 6% del crecimiento, un 9% más que la economía nacional. Y estos beneficios están repartidos esencialmente en las tres principales AFP privadas. Si descontamos la participación de AFP Reservas, estas tienen, por ejemplo, el 70% del mercado. Es decir, que estos fondos están sirviendo, sobre todo lo que aportan los trabajadores, para los negocios privados. Nadie ha propuesto con esos fondos dinamizar una política pública de acceso, por ejemplo, a la vivienda para esos trabajadores. No, esos fondos van precisamente a fondos cerrados de inversión que tienen esos mismos bancos en el mercado de valores. Y entonces, ¿qué significa para la gente fondos cerrados de inversión que tienen los bancos para esa misma gente? Bueno, un fondo de inversión es una entidad financiera que opera dentro del mercado de valores, que recibe recursos. ¿Quién se los aporta? Se los aporta la misma AFP de lo que tienen los trabajadores y trabajadoras en el saldo administrado, es decir, en el total. Entonces, ¿qué buscan esos fondos de inversión? Bueno, colocar recursos en actividades, ya sea de la economía real, por ejemplo, inversiones en fideicomisos, fideicomisos para la construcción inmobiliaria, pero también para empresas de generación eléctrica. Pero también, o sea, ellos hacen como un pool de inversiones. Pero ¿qué sucede? Esos son los mismos dueños, cuando vine a ver, de los bancos, de las grandes empresas dominicanas. O sea, que lo que de las grandes empresas que invierten en el sector eléctrico. Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo es un reciclaje de esas utilidades, de esos mismos beneficios a costilla del trabajo y sudor de los trabajadores dominicanos. Entonces, el negocio también de la ARS es inmenso. Suma ya en el 2023 ganancias por más de 3.700 millones de pesos. De las ARS. Eso es las ARS. Y también la estructura del mercado de las ARS está concentrada en 2 o 3, en Mafre, en Siembra,
en AFP Popular. O sea que lo que tenemos es por todos los lados, tanto en el régimen de pensiones como en el régimen de servicios de salud, una oligopolización. O sea que son unas cuantas empresas que cuando viene a ver se coluden, porque cuando en los mercados no hay muchos participantes, es decir, no hay competencia, se lo que construyen hay asociaciones es una impúdicas. asociación, una especie de cartel en donde ellos deciden cuáles son los precios, a dónde que está el negocio, cómo vamos a cerrar, es verdad, la intermitencia de los servicios de salud para la gente. Si la gente va y, por ejemplo, solicita servicios de salud, como aparentemente debe ser porque está asegurada, ellos lo que se encargan es de evitar que ese riesgo de que la gente se enferme, que es el riesgo donde ellos pierden dinero, no lo hagan a través de artificios. Matías, dice Francisco que las ARS han obtenido utilidades por el orden de 3.500 millones de pesos. ¿En qué tiempo han obtenido ellos esas utilidades? Sí, pero eso es correcto, y Francisco señala que eso es para 2023. Solamente el 2023. Sí. Si nosotros tomamos de 2007 a la mitad de 2024, que son los datos disponibles, nosotros tenemos que las ARS han tenido ya beneficios por prácticamente 20.000 millones de pesos, 19.825 millones de pesos. Esa es la misma ARS que le niega servicio por falta de cobertura y a la gente. No transforman un bien.
Francisco, Ujú. vamos a hacer este siguiente ejercicio. ¿Qué por ciento de el servicio de seguro paga la gente con qué por ciento le cubre la ARS a la gente del servicio de seguro que reciben, sea eh, eh, consulta, análisis químico o cualquier otro estudio? ¿Qué por ciento le cubre la ARS y qué por ciento tiene que cubrir con gasto de bolsillo la gente? Bueno, el dato que manejamos sobre los gastos de bolsillo, que más o menos nos da una referencia del gasto total que realiza un individuo, una familia, en salud, es que eso anda por el 56%. O O sea, sea que en gran parte la gente financia con sus propios bolsillos los gastos de salud. O Y el sea, aseguramiento solo está logrando que entre el 44 y 45% de la demanda de salud sea asegurada, sea cubierta con la contribución que realizan los trabajadores mensualmente de su salario, de sus magros salarios, a la demanda de servicios de salud. Ese es el dato que nosotros manejamos. que ustedes manejan. O sea, vuelvo contigo, Matías. Ajá. Domingo, recuerda, tú recordarás bien, cuando se hicieron los dos o tres últimos ajustes a la cápita, al famoso monto que se cobra a las personas. Sí. Recuerda que nunca se aumenta, se toca para aumentar una cobertura y al mismo tiempo no se toca para aumentar el ingreso que va para la ARS. El ingreso para la ARS está permanentemente blindado. Es decir, lo que nosotros podemos decir es que una parte importantísima del problema es que las decisiones y las resoluciones, en el caso de las ARS, como en la AFP también, las resoluciones, prácticamente los cambios de cobertura son casi una justificación para modificar los ingresos que tiene la ARS, porque además nadie es que obliga a que el aumento supuesto en el plan de cobertura se refleje en la realidad. Nadie fiscaliza que eso de verdad se esté cubriendo, es decir, y que la ARS no transforme ese aumento en lo que se le paga a ella por cada afiliado en un ingreso y en una ganancia. Cuando nosotros decimos que los gastos de administración son tan altos, cae una pregunta pero de cajón. ¿Quién fiscaliza a la FP y a la ARS de por qué tienen Esos gastos tan altos. casi el triple de los beneficios en gastos de administración? ¿Por qué? ¿Hacia dónde va eso? Pero lo que sí sabemos es una cosa, eso sale del dinero de la gente, de lo que la gente cotiza, que no se le da en cobertura. O sea, que esos 55.000 millones de pesos de gastos de administración, la ARS lo invierte en su patrimonio, ¿verdad? O sea, En su patrimonio y en pagar sueldos y salarios, bonificaciones, una serie de, vamos a decir, de gastos de su misma operación. O sea, y no es una industria, ¿verdad?, que produce un bien. No tiene muchos empleados, no tiene muchos activos que digamos que tenga que administrar e invertir. Y eso es lo que nos sorprende, como una FP, como una ARS, que tiene una limitada capacidad, digamos, de empleomanía, pero también de infraestructura y de equipo, tiene que gastar más de lo que recibe en beneficio en gastos operacionales. Solamente en el año 2023, los gastos operacionales generales de las AFP superaron los 5.100 millones de pesos. O sea que ellas ganaron 5.021 millones de pesos, pero superaron en sus utilidades los gastos operacional. Que en una gestión de empresa privada nunca se produce una situación de esa naturaleza. Ahora, yo recuerdo que Fernando Camaño, que anda por ahí detrás de Leonel Fernández,
Fernando Camaño estaba encima de SENASA por los gastos operacionales. Sin embargo, cuando se trataba de los gastos operacionales de las ARS privadas, miraba para otro lado. Eso lo digo yo, eso no lo está diciendo Matías ni Francisco, eso lo digo yo. Y como también Domingo recordará que se sigue mirando para otro lado, y se sigue mirando para otro lado. ¿En qué es lo que se ha traducido crear el seguro subsidiado en vez de financiarle a la gente derechos a la salud? Construir con bombo y platillo y decir que casi el 100% de la gente está en el seguro subsidiado, ¿en qué se está transformando? ¿En que la gente tiene más y mejor salud? No, se está transformando en que cada vez más dinero va a terminar a prestadores y proveedores privados de salud. Tú recordarás también qué pasó cuando en 2022 se metieron 72 millones de dólares de los fondos de pensiones. Una brutal campaña publicitaria diciendo que eso era porque varió el tipo de cambio y nadie tocó a ninguna AFP. Nadie la investigó, nadie la fiscalizó, porque ese es el otro punto de la cuestión. Y por lo mismo tampoco en el Congreso se hizo nada en casi 5 años, desde febrero de 2020 hasta ahora, casi 5 años, con la famosa reforma que había que hacer. Porque ese modelo no se toca. ¿Por qué ese modelo no se toca? Bueno, la GRS, las dos principales, Primera y Mafre, Que primera es la que se llamaba humano, la deshumanizada. estas son dos empresas transnacionales de negocio, de intermediación en necesidades fundamentales como el seguro de salud. Son empresas que ni siquiera responden a intereses dominicanos. En el caso de la AFP, tú tienes los grandes grupos financieros, algunas de las cuales tampoco son dominicanas, como en el caso, o que son propiedad de grandes empresas foráneas. En el caso de las AFP, que es un tema que no hemos hablado, son acreedores al Estado, utilizan el dinero, tienen cerca de 700 mil millones de pesos metidos en deuda del gobierno y en el déficit del Banco Central. Es decir, la deuda pública es un negocio para las AFP. Entonces, tú tienes empresas gigantescas con mucha influencia, con mucho poder, incluso transnacionales. Y por eso, ¿quién fiscaliza? ¿Quién va a impulsar una reforma? ¿Quién va a quitarle, aunque sea una proporción pequeñísima de lo que se han apropiado, sea a través de la ley, sea a través de resoluciones? Para cosas como esa, lo sabes tú, Domingo, que lo has dicho siempre muy claramente, es donde de verdad se tiene que mostrar valentía política y compromiso patriótico. Porque eso no es meterse contra un tipo común y corriente, contra uno u otro delincuente común. No, 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 no. Aquí estamos hablando del poder real de un país. Bueno, para eso es donde se tendría que ver el compromiso patriótico y el compromiso histórico y la verdadera voluntad política de quienes tienen que tomar decisiones, pero pasan los gobiernos y los gobiernos y el sistema, en vez de modificarse, lo que hace es profundizarse, mientras la gente la sigue pasando peor, mientras la gente sigue sin tener pensiones y la gente sigue con el famoso no te cubre, no te cubre, no te cubre, y las AFP y las LS engordando con los ya mencionados 180 mil millones, sin hablar de todo lo que eso representará a futuro, porque todavía falta toda la deuda que el Estado le tiene que seguir pagando a la AFP. Todavía tendríamos que valorizar cuánto dinero le va a representar en el futuro para estas empresas los edificios que se han construido, el patrimonio que han acumulado con todo este dinero en base a la cotización de la llamada seguridad social. Mire, yo tengo la información de que en determinadas ARS se crean incentivos impúdicos a lo interno para aquellos empleados que reúnen la mayor cantidad de la mayor cantidad limitaciones. de limitaciones, de negación,
Esta es la expresión correcta. Sí. La mayor cantidad de negación de servicio al usuario o al afiliado que llega a la puerta de esa ARS. Se le premia con incentivos adicionales a los establecidos para todos los empleados, para la generalidad por su desempeño. Y eso obviamente es un mecanismo impúdico de negación de servicio y cobertura. Lo primero que tienen es el famoso plan básico, el PDCS, que ya es violatorio de la ley, porque ya te dice, bueno, la ley de la Constitución, la población tiene derecho a la salud, pero bueno, en realidad la gente va a tener salud hasta este plan. Pero luego están todas las resoluciones del Consejo donde dicen, bueno, sí, dar cobertura sí, pero hasta este punto, dar cobertura sí, pero hasta este punto. Y luego está todo lo que tú dices, si la ARS tiene en su interior equipos a los cuales obliga y exige que le identifiquen la razón para no a un tratamiento, a una intervención, a un determinado procedimiento. En el caso de la FP es perverso por igual. La FP tiene una fórmula creada con una resolución de la CIPEN para asegurarse de que tu monto sea el menor posible y que el monto, además, recordemos que el monto disminuye conforme pasa el tiempo, porque el monto primero te perjudica dependiendo de cuántos años tú has podido cotizar, dependiendo de qué edad tienes, de si eres mujer, de si eres hombre, pero además te va restando de tu propio fondo. Por lo tanto, cada año se calcula sobre un fondo menor, por lo tanto tu pensión va a ser cada día menor. En definitiva, este es un sistema que coloca todo el riesgo, toda la incertidumbre y todo el sentido de la desprotección y la vulnerabilidad en la espalda de las familias a quienes se supone que un sistema de seguridad social tiene que proteger, cuidar y amparar. Y coloca toda la seguridad, toda la certeza y todo el beneficio en favor de los intermediarios y de sus socios. Ah, Es un sistema que está completamente de cabeza. Pero, de nuevo, la pregunta es, ¿puede cambiar por sí mismo? Nosotros consideramos que es imposible. Un sistema que le permite a la FP tener ya casi un billón de pesos en deuda pública que le da ese poder sobre el Estado. Un sistema que le ha dado ya a la FP y a la GDS 180.000 millones de pesos. No es verdad que va a cambiar solo. Y no es verdad que la clase política lo va a modificar por sí misma. realmente el poder que tienen las AFP se evidenció en la reforma del año 2020. ¿Qué fue lo que hicieron en la llamada? No fue una reforma, yo digo que eso fue un aseguramiento de las ganancias de las AFP. Le presentaron a la sociedad de que, bueno, si nosotros vamos a rentabilizar y vamos a extraer nuestras utilidades del rendimiento de las cuentas de cada trabajador, lo que vamos a hacer para limitar nuestras utilidades es que lo vamos a poner en función de un porcentaje del patrimonio general. Ahí estuvo ahí estuvo, digamos que el engaño. ¿Por qué? Porque eso es lo que le garantizó a las AFP, como ese monto, ese saldo crece constantemente, crece incluso a un porcentaje superior al crecimiento de la economía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo le aplico el 1%, que es el porcentaje que le toca al año 2024, ¿cuánto es? Una cantidad segura. Yo sé que aplicándole un porcentaje a un saldo que está creciendo, aunque yo baje el porcentaje gradualmente hasta 0.75 en el año 2036, mi beneficio en los hechos van a ser crecientes. Los datos nuestros demuestran que desde el año 2020, a pesar de que hubo una pandemia, a pesar de que la economía estuvo mal, realmente las ganancias fueron constantes y crecientes para estas entidades. Pero eso vamos a analizarlo la próxima semana. Nos vamos a poner de acuerdo con Matías y contigo para, mediante este mecanismo, ojalá y pudiera ser el próximo jueves, analizar lo que ha pasado con las AFP, porque ya sabemos que las ARS lograron extraer de los bolsillos del afiliado 75.000 millones de pesos
en ganancias y gastos administrativos. Los gastos administrativos, ya lo vimos con Matías, lo decía, no lo decía yo, que no soy un técnico y que soy radical, lo decía Matías Bosch. Los gastos administrativos se encubrían, se enmascaraban para convertirlos en utilidades de las ARS, o sea, invertir en grandes edificios que son propiedades, son activos de las ARS. Pero vamos a ver qué ha ocurrido con las AFP en la próxima entrega, porque esto aquí en Panorama con el Pueblo no se queda así, Cundo.